Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús, con agua cristalina, es Jesús. Es Jesús, quien es el Salvador. Es Jesús, quien fue que habló así. Fue Jesús en el pozo de Jacob. Fue Jesús que sacia la sed de todo pecado. El río de agua viva, el río de agua viva es Jesús. Es Jesús. Es Jesús, quien es el Salvador. Es Jesús, quien fue que habló así. Fue Jesús. Jesús es una fuente y sacia la sed de todo pecador. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Liliana Patricia Rodríguez y yo le voy a hablar un poco acerca de experiencias espirituales que he tenido en mi vida, cómo Dios ha cambiado mi vida y cómo ha transformado mi vida. Por la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano, mis padres son cristianos, mis hermanos también son cristianos, por lo tanto nací bajo esa instrucción del Señor, bajo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Un día domingo yo fui a la iglesia y estaba predicando mi pastor, y ese día desde allí yo empecé a ver las cosas diferentes, yo empecé a ver y sentir las cosas diferentes. Tal vez era lo mismo que él predicaba y lo mismo que él había dicho anteriormente, pero no lo había visto de esa manera, no había llegado la luz a mi vida ni la revelación a mi vida. A partir de ese momento el Señor bajó en el lugar y yo me estremecí tremendamente, le entregué mi vida al Señor Jesucristo y desde ese día yo me comprometí con el Señor a cumplirle, a que Él fuese el centro de mi vida
y no desfallecer nunca en el camino, porque cuando uno viene al Señor, Él cambia tus pensamientos, cambia tu vida y te hace ver las cosas de una manera diferente. A veces te preguntas qué estaba haciendo yo todo este tiempo y en qué estaba viviendo o en qué estaba invirtiendo mi vida en el mundo o en las cosas seculares de la vida, pero cuando llegas a los caminos del Señor ves que todo eso ya no sirve más, o sea, quieres estar siempre en la presencia del Señor. Poco a poco, a través del tiempo, Dios se ha convertido en mucho más en mi vida, en el centro de mi vida, y Él me ha permitido experimentar diferentes situaciones y experiencias por su amor, su gracia y misericordia. Cuando en una ocasión estaba esperando una respuesta del Señor, Él muy amablemente me la hizo saber bajo su perfecta voluntad. Y también en otro momento estuve a punto de morir, estaba al borde de la muerte, estaba en una piscina, me estaba ahogando y en ese momento no esperaba que alguien me salvara, no había alguien allí para salvarme, para socorrerme, pero Dios en su infinito amor utilizó una persona y esa persona me salvó, me sacó del agua y pues aquí estoy por su gracia y por su misericordia, sirviéndole gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en mi vida y por cómo Él se ha manifestado en mi vida. He experimentado sanidades, he visto la mano del Señor poderosa obrando en mi vida, he visto también cómo Él responde a las peticiones de tu corazón. En una ocasión le estaba pidiendo un trabajo, estaba terminando mis estudios universitarios y el Señor me respondió con un trabajo y de esta manera puedo dar fe de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él sigue siendo fiel, de que Él murió un día, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje En esta carne mortal hemos de ver a Dios, parte 3. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están en sintonía de tarde a tarde allí en sus lugares de trabajo o de su casa, en su vehículo, donde cualquier lugar del globo terráqueo que pueda estar usted, allí puede oír y captar la voz del Señor. Esa voz dulce, amorosa, que una vez pronunció allá en el huerto del Edén cuando llamó al hombre, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Esa voz sigue llamando hoy al ser humano, porque sabemos que el hombre se quitó de la presencia del Señor y se fue al pecado. Y allí por la causa Dios está llamando continuamente. Allá al principio cuando el Señor le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Era porque Adán ya había pecado junto con su esposa y estaban escondidos, tapándose con hojas de higuera, haciéndose una cobertura para ellos mismos tratar de cubrirse el pecado. Pero Dios no quería eso para el hombre. Dios quiere la perfección para el hombre. Pero déjeme decirle que esa voz que se oyó allá, esa voz de justicia, hablando Dios mismo, llamando al hombre, está llamando en el día de hoy. Usted, amigo que me escuchas, que quizás estás en la condición que no conoces a Dios o no te han presentado al Señor, el Evangelio, que es el que te puede liberar del mal, de los malos pasos el cual tú puedes encontrarte en este día. Aquí está la palabra, la voz llamándote de nuevo. Ven a mí. Esa es la voz. Si todos vinieran a Dios, Él los va a libertar, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que la palabra libertad es tan gloriosa, el cual usted puede, o le encierra la palabra completamente, que solamente uno lo puede libertar y es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Es Dios el que te puede transformar, es Dios que te puede dar la libertad gloriosa para que puedas conocer y ser quitado de las garras del enemigo, las garras de Satanás, el cual es el que quiere aquí a sumergir al hombre en el pecado, o lo tiene sumergido en el pecado, tratándolo y manejándolo como una bayoneta, allí, como un títere, lo está manejando a su antojo el príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Pero déjame decirte que aquí está la voz de Dios para que puedas ser libre, puedas entonces correr a los brazos del Señor. Recuerda que el Señor quiere tenerlos bajo su ala. Él dijo allá cuando llegó a Jerusalén
y vio la condición de su iglesia, la condición de su pueblo, el cual venía a rescatar, él, el cual es el pueblo de Israel, él dijo y vio que estaban allí perdidos, haciendo negocios turbios en el tabernáculo, en la iglesia, allá en el templo cuando el Señor llegó. Pero ¿qué dice la palabra? Que allí tejió un rejo y le echó cuero a cada uno de ellos, le volteó las mesas a los campistas y a todo esto que están haciendo negocios turbios. ¿Por qué causa? Porque no era el lugar para hacer negocios, sino era un lugar, era para adoración a Dios. Por eso él le dijo, mi casa de oración ha sido llamada por todos los siglos, o por toda allí donde el lugar de donde salía la palabra. Pero Dios allí, airado, dice que airado porque lo que estaba visto la condición del ser humano, no, ellos eran hechos cueva de ladrones y la casa de Dios era casa de Dios, casa de oración, y por todos los siglos, y no habían hecho lo correcto. Por lo tanto, allí estaba entonces Dios airado con ese pueblo. Por lo tanto, la voz sigue llamando el día de hoy para que no hagas lo malo, sino que hagas lo correcto. Allí el Señor, después que salió del templo, dice que se fue allá al monte de las olivas, y allí lloró, dice la Biblia, y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Ahora tu hora ha llegado, esta casa será desolada. Allí estaba entonces dando la profecía, el cual le iba a acontecer más tarde. ¿Por qué causa? Porque habían oído la voz del Salvador que estaba allí en la tierra y no lo podían ver, no lo pudieron captar. Por lo tanto, la importancia es de poner cuidado, prestar atención, oír. No, usted no va a oír ninguna otra cosa del mundo, sino oír la palabra de Dios, porque es la que te va a edificar y es la que te va a salvar de las garras del diablo. Por lo tanto, amado hermano, en esta hora estamos agradecidos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí llevando su santa y bendita palabra, el Evangelio eterno de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación para su vida. Así que les invito a ustedes que están allí detrás de sus receptores a abrir conmigo en el libro de Romanos capítulo 8 para que leamos unos cortos versículos allí y podemos entonces entrar en el tema al cual hemos desarrollado de la semana antepasada y de esta que pasó, y cual estamos ya dándole entonces otro tema o continuar el tema que estamos predicando de la semana pasada. Y hemos hablado, el tema es, en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios. Ese ha sido el tema, el cual les invito entonces, abran conmigo en las Escrituras en Romanos 8, capítulo 8, el versículo 14, podemos leerlo allí, hasta el 18. Y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Bendito sea el nombre del Señor. Así que les invito entonces a inclinar sus rostros y a orarle a nuestro Padre Celestial, para que así le pongamos este servicio en sus manos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tu gran bendición, Señor, que nos das, Señor, cada día, Señor Jesús. Al sernos renovadas tus misericordias, Señor, vemos las fuerzas nuevas, Señor, en nuestros cuerpos, Señor, en nuestro ser.
Oh, bendito sea, Señor. Gracias por ello, Señor Jesús. Y gracias por cada una de las vidas que también se las ha dado, Señor, en este día, Señor Jesús. Y a cada uno de tu pueblo, Padre eterno, que está alrededor del mundo. Bendícelos grandemente, Señor Jesús. Sea usted con ellos, Señor, en este día, dándole más abundantemente de lo que ellos les puedan pedir, Padre eterno. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, por este programa, Señor Jesús, que ha de salir al aire, Señor Jesús. Que tu gracia sea con cada uno de los que están atentos a tu voz, Señor Jesús. Que ellos puedan tener y percibir, Señor, de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan captar tu gran verdad, Padre eterno. Sabemos, Señor, la confusión que está en el mundo, reinando en el mundo hoy, Padre eterno. Pero pedimos, Señor, gracias, Señor, sabiduría, Señor, para expresar tu santa y bendita palabra, Señor, para que sea entendible, para que ellos puedan captar que tú estás trabajando, Señor, con el hombre, que estás llamándolo continuamente para que vaya a tus brazos, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ten misericordia, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que están sumergidas en los vicios, Señor, que están allí sumergidos, Señor, en sus propios caminos, Padre eterno. En esta hora, Señor, lo pongo en tus manos, Señor Jesús, para que sea usted revelándole a sus corazones cada una de las porciones de tu palabra que tienes para cada uno de ellos que han de oír, Señor, tu voz, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, amados hermanos, lo que estamos entonces hablando de semanas atrás, el cual hemos titulado este tema: en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios. Entonces vemos aquí que en la escritura que leímos, que está hablándole al Señor a través del apóstol Pablo a su iglesia, a su elegida, a sus hijos, las que han sido lavados o que han aceptado el sacrificio de la cruz y han sido lavados en la sangre de Jesucristo y llenos con su Espíritu Santo. Esa es la que Dios le está hablando en estos tiempos finales. ¿Por qué causa digo esto? Porque es una elección que Dios escogió, que una elección que Dios hizo desde el principio, al cual Él seleccionó los que iban a creer. ¿Sabe Dios todas las cosas? Sí, claro que sabe todas las cosas. Él sabe si usted va a creer la predicación. Él sabe si usted va a aceptar y va a buscar del Señor, porque Él le conoce su sentarse y su levantarse. Por eso a nadie lo va a engañar, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces, Él seleccionó un pueblo que iba a ser seleccionado y escogido para Dios mostrarle entonces todos esos secretos que vendrían a este tiempo final. Siempre ha sido así. En cada dispensación Dios va mostrando luz en luz a cada una de las personas que están viviendo en su tiempo. Pero este tiempo, como el tiempo, el cierre de este mundo, el ciclo de este mundo que va a ser ya comido, o sea, o extinguido por el fuego, podemos entonces llamar que Dios está preparando un pueblo. Y este pueblo es que al que escogió le ha mostrado entonces todos esos secretos que estaban ocultos por siglos y edades. Por eso decimos estas cosas, que es una escogencia que Dios ha hecho y Él le escogió su pueblo. Por lo tanto, cuando empezamos a leer esta escritura, Romanos 8, el comienzo con el versículo 1 empieza de esta manera, que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Que son los que han sido lavados y los que han sido llenos con su Espíritu Santo, lo que Dios le está hablando aquí en esta escritura, porque son los que van a manifestar al Todopoderoso, al Dios de la gloria. Ellos son los que van a mostrarle al mundo que quién es Dios, que quién es el que los gobierna. Por lo tanto, dice allí para el apóstol Pablo en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, como dijimos la semana pasada, tuvo que hacerse uno semejante a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque era la única manera de presentarse aquí y reflejar a Dios. La manifestación de Dios sobre la tierra fue Jesús, fue el tabernáculo aquí sobre la tierra caminando en pieles humanos.
allí estaba él representando al Todopoderoso, pero que la gente chocaba con la humanidad de Jesús. Por esa causa, cuando él manifestó al Señor allí sobre la tierra, él hizo las obras, las cuales él estaba mostrando quién la estaba haciendo. No era de él, porque dijo, no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Entonces, si es que él no hacía nada de sí mismo, sino era el Espíritu que estaba en él que hacía las obras. No me creáis a mí, dijo él, pero creé a las obras que el Padre las hace. Entonces, vemos que la manifestación de Dios fue Jesús aquí sobre la tierra, porque a Dios nadie lo podía ver el hombre jamás, porque moría automáticamente, pero Jesús lo representó aquel sobre la tierra. El unigénito, el que estaba en el seno del Padre, el unigénito fue el que lo dio a conocer, que lo presentó. La Biblia dice en Juan 1 que allí, que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Ves? Entonces, allí estaba claramente que estaba la manifestación de Dios aquí sobre la tierra, caminando sobre un hombre que era Jesús, y la gente no lo conocía ni lo comprendían y lo rechazaron automáticamente porque no tenían la revelación, el conocimiento de quién era Dios. Por lo tanto, cada una de las personas que Dios ha hecho su escogencia en su iglesia, su elegida, Dios entonces le está mostrando esos secretos, esas cosas misteriosas, porque son unos misterios, pero la novia la capta, los hijos lo captan y Él le está mostrando quiénes son los que van entonces a manifestarlo a Él aquí sobre la tierra. Por eso el tema, en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios. Allí dice que era imposible a los hombres, a la ley, porque era imposible a la ley por cuanto eran débiles por la carne. Nosotros nacimos en esta carne mortal, nacimos en esta carne de pecado, pecaminoso, automáticamente, porque nacimos, fuimos entrados en pecado y crecimos en maldad, dice la Biblia, el salmista David. Pero lavado nuevamente con la sangre de Jesucristo y santificado y lleno con el Espíritu Santo, ahora había una nueva ley. Ya no al trabajar la ley del pecado, ahora trabajaba la ley del Espíritu. Por eso dice Romanos que los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué causa? Porque los que andan en la carne no pueden entonces hacer la voluntad de Dios. Pero cuando andan conforme al Espíritu, sí pueden hacer la voluntad de Dios, que es la que predomina entonces la ley de Dios en el ser humano. Y es la única manera, porque es imposible para el hombre él mismo justificarse. Es imposible para el hombre automáticamente él solo manifestar a Dios, porque no lo va a poder hacer, porque tiene que haber una ley mayor en el hombre, el cual es el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que dice la Escritura que en esta carne mortal vamos a manifestar a Dios. ¿Por qué dice allí? Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Bendito sea su nombre. Así que es la gracia y la misericordia de Dios entonces mostrándole a su pueblo, a su elegida, a su iglesia, que ellos van entonces ¿a qué? A manifestarlo en esta carne mortal. Quizás la gente critica, no, pero es que eso es imposible. Dios es uno solo, eso está en el cielo, dice la gente. No saben lo que están hablando, porque aún uno pone a leer cosas que salen, por ejemplo, que hablando de la ciencia está más perdida, está más desviada de las cosas de Dios, porque ellos tienen un conocimiento de pura intelectualidad, pero no tienen revelación de parte de Dios.
la ciencia artificial, como dicen muchos, que son algo que es muy, muy bueno porque uno saca buenas cosas de allí. Pero le hicieron una pregunta a uno de estas computadoras de la ciencia artificial que ¿dónde está Dios? Y ellos se imaginan que Dios lo ponen así con una foto en el cielo, allí en un paraíso, y lo sacan muy bonito. Pero resulta que su pueblo, su elegida, su iglesia, que ellos tienen la revelación de Dios y ellos han llamado a manifestar a Dios aquí sobre la tierra, ellos saben que Dios no está allá, o sí puede estar en su templo, pero ahora mudó el trono de Dios, lo mudó al corazón del hombre, y ahora está Dios caminando aquí sobre la tierra. Entonces, ellos hacen una cosa imaginaria allí en su mente intelectual para hacerla, pero están muy lejos de la verdad en cuanto a dónde se encuentra Dios en el día de hoy. Está sobre la tierra, hombres y mujeres manifestando al Todopoderoso, y la gente no lo sabe, déjeme decirle. Pero Él ha dicho claramente que en esta carne mortal hemos de manifestar al Dios Todopoderoso. Dice el versículo 14, el 8, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora, ¿quién dirige entonces ahora este barco? ¿Quién dirige ahora la iglesia? El hombre está fallando. Cuando la dirige el hombre, ahí va a errar. Quizás puede estar muy bonita la cosa, se oír muy bonita, se puede ver muy bonita, pero si no está el Espíritu de Dios, está fallando. ¿Por qué causa? Porque Dios no quiere que su iglesia sea dirigida por el hombre, sino que sea dirigida por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay tanta falla, tanta confusión en el mundo, amados hermanos. Ahora, por eso el Espíritu de los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿qué significa allí? Que hay una diferencia muy grande, porque vemos la manifestación de Dios cuando Jesús llegó aquí sobre la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Allí Jesús tuvo que recibir el Espíritu Santo. Acuérdense que Él nació sin pecado, pero tenía que ser semejante a nosotros, darnos un ejemplo, lo que teníamos que hacer igualmente como lo hizo Él. Allí entonces Él tuvo que ir al Jordán, tuvo que ir allí donde estaba Juan el Bautista, el profeta, el cual era el que lo iba a bautizar. Y dice, cuando llegó al Jordán, allí entró al río y Juan entonces lo bautizó, lo sumergió en el río allí, y cuando salió, dice que fueron los cielos abiertos, y allí entonces descendió el Espíritu Santo en forma como paloma, y posó sobre él, ¿ves? Sobre Jesús. Allí, posando sobre Jesús, allí estaba dando una señal, una simbología que había recibido el Espíritu Santo. Y allí entonces oyó una voz que dijo Juan del cielo, dijo el mismo Señor, este es mi hijo amado, en cual me tomo contentamiento. Entonces, allí estaba entonces certificando que había recibido entonces el Espíritu de Dios, aquel ser, el cual era en su humanidad Jesús, que era el tabernáculo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús cuando recibió el Espíritu Santo? Allí entonces automáticamente fue llevado al desierto por el mismo Espíritu para ser tentado por Satanás. Imagínense, ahora venían las luchas, las pruebas, las dificultades, todo contra de Jesús. Todas las huestes del mal iban allí en contra de él, porque había aceptado entonces, o había recibido el Espíritu Santo. Imagínense usted, amados hermanos, quizá usted puede decir, yo me metí a cristiano, pues se me terminan las luchas, las pruebas. Déjeme decir que ahora es que cuando usted va a empezar a probar las luchas y las pruebas, ahora es cuando usted va a percibir todas esas huestes del mal que van a venir contra usted, a luchar para sacarlo de lo que usted ha creído. Así que Jesús fue el ejemplo para nosotros,
como tabernáculo de Dios, que vino aquí a manifestar al Todopoderoso sobre la tierra. Y allí entonces fue llevado al desierto a pasar esas luchas y pruebas, porque tenía que entonces que manifestar a Dios. Y Dios entonces, en su gran amor, su misericordia, allí era guiado Jesús por el Espíritu Santo, y él le indicaba todo lo que iba a hacer, porque él estaba manifestando a Dios. Todo lo que hacía era lo que Dios le decía. El Espíritu Santo lo estaba guiando a todas las cosas que tenía que hacer. Si iba a sanar uno por aquí, le decía, este es el que va a sanar. Si iba a levantar un paralítico, a este es el que va a levantar. Así sucesivamente era guiado por el Espíritu Santo. Y allí dice que por cuanto hemos recibido el Espíritu, no el espíritu de la esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Allí el Señor Jesús tuvo que ser también adoptado, porque era la ley. Esa era la ley que se presentaba en aquellos tiempos. Todo hijo que nacía en un hogar tenía que ser llevado entonces a un curador, o sea, por ejemplo, vamos a decir, un maestro, para que lo enseñara y lo instruyera en las cosas que iba a hacer aquel hombre que tenía, podemos decir, negocio, o lo que tenía empresa y tierra. Y aquel niño tiene que ser guiado, dirigido y enseñado correctamente. Aquí estaba enseñando, era el Espíritu Santo a Jesús. Y allí entonces tomó la adopción. ¿Cuándo? Cuando ya había caminado cierto tiempo, de los 3 años y medio que estuvo en el ministerio. Allí entonces dice la Biblia en Mateo 17 que fue llevado, Jesús subió con Pedro, Juan, Jacobo y Santiago, Pedro, Juan y Jacobo, los 3, y subieron allí a un monte, y allí dice que se transfiguró delante de ellos. Sus ropas fueron blanquecidas, su rostro como el sol en su resplandor. Allí entonces salió lo que estaba en Jesús, quién era él. Y allí dice que vino una voz y le dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento, o me complazco en morar, dijo él, el Señor, me complazco en morar. A él oí, que era una ordenanza, que él tenía el poder, la potestad de todas las cosas. Él estaba dando entonces las llaves de todo lo que lo que él quería hacer. ¿Por qué causa? Porque era un hijo ya adoptado. Él lo había manifestado y entonces le estaba dando ya que él tenía el poder de todas las cosas. Y allí entonces Pedro y Juan y Jacobo, vemos allí que estaban allí viendo perplejos lo que estaba aconteciendo, atemorizados, pero cuando oyeron la voz, viéndose, Pedro dijo, hagamos una enramada aquí, 3 enramadas, para que uno para Moisés, uno para Elías y otro para el Señor. Pero sabemos que allí aparecieron Moisés y Elías, veniendo de la eternidad, para ser testigos de quién era Jesús, ser testigo que Él era la manifestación misma del Todopoderoso. Ahora estaba Dios en Él y dándole certeza de que Él era un hijo adoptado. Por lo mismo clamaban Abba Padre, dice la Biblia, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que allí el Espíritu está dando testimonio al Señor Jesús que Él era su Hijo. Y así como fue Jesús, que el Espíritu da testimonio que Él era su Hijo, aquí en este tiempo en el cual estamos viviendo, amados hermanos, Dios está dando testimonio que estos que están aquí sobre la tierra, el cual es su iglesia, la que Él escogió, la que Él lavó y santificó y allí la llenó con su Espíritu Santo, son los que van a manifestar al Dios Todopoderoso. Eso está claramente allí en las Escrituras. Por eso dice allí el versículo 17, y si, el versículo 17 nos muestra algo, nos muestra el padecimiento, el sufrimiento, una vida de crucifixión por causa de Cristo. Eso es lo que nos muestra el versículo 17.
Porque, ¿por qué? Mire lo que dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ve? Una vida de crucifixión, de padecimiento, por causa de la palabra. Allí vemos entonces que el apóstol Pablo estaba poniendo claro, enfatizando todo como tenía que ser lo que pasa un creyente, un hijo de Dios. No podemos decir que todo van a pasar como pasó el apóstol Pablo, porque Pablo claro lo dijo, nadie me sea molesto porque cargo las marcas en mi cuerpo del Señor. O sea, allí estaba dando a decir que yo he pasado por tantas cosas, tantas luchas, tantos problemas, y a mí nadie me va a echar cuento. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, porque sí sufrió por causa de la palabra, pero estaba profetizado de esa manera, déjeme decirle. El Señor había profetizado a Pablo que iba a sufrir, iba a llevar por causa de la palabra, porque él fue un perseguidor de la iglesia, y no era porque era maluco, sino que Dios lo determinó de esa manera, y son las escogencias que Dios determina para el ser humano. Todos no van a pasar las mismas luchas, pero sí van a tenerlas. No puede escaparte, amado hermano, de las luchas que pueden venir a ti en este mundo, porque el diablo anda como cual león rugiente buscando a quien devorar, y sabemos que él, al tener un hijo de Dios que sabe que está haciendo la voluntad de Dios y que se está sometiendo a la guianza y la dirección para mostrar aquí y que en esta carne mortal se puede manifestar a Dios, Él no te va a dejar quieto, Él no te va a dejar en paz, no, Él va a hacer todo lo posible por sacarte de la escena, Él va a hacer todo lo posible por dejar que tú depongas de hacer lo que Dios te ha enviado a hacer. Así que es una batalla, y Pablo sabía y conocía todas estas cosas, porque dice entonces el versículo 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Ve? Entonces, ¿qué decimos entonces? Que en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios, porque es la declaración del Todopoderoso que ya está profetizado y tiene que acontecer. Ahora, aquí el tiempo lo está diciendo. Muchos están echando atrás, muchos no creen, muchos dicen que eso ya pasó, pero déjeme decirle que Dios no cambia en su palabra. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Él se mostró allá con aquellos grandes hombres del pasado, los profetas que también lo manifestaron a Él aquí sobre la tierra, de igual manera, de esta manera, en este tiempo que estamos viviendo, en la iglesia del Dios viviente va a manifestarlo porque está de esa manera determinado por parte de Dios. Y vamos a decir entonces que el Pablo tenía bien claro que por causa de la palabra venía el padecimiento, la persecución, el sufrimiento y todo tipo de pruebas a su vida. Él conocía todas esas cosas y por lo tanto nadie podía echar la historia a Pablo. Nadie puede decir, Pablo, esto no es así. No, porque él había pasado por toda esa penuria que el cual se lleva el hombre por causa de la palabra. Sabemos que cuando nosotros llegamos al Señor, el mundo ama lo suyo y nosotros venimos del mundo y quizás el que va a empezar no conoce las cosas que Dios puede hacer. Dios no te va a poner una prueba que tú no puedas pasar, no te pone una carga que tú no puedas llevar. No, Dios sabe hasta cuándo tú vas a aguantar esa carga y Él te la coloca porque tiene que forjar un carácter en ti, tiene que forjar algo en tu ser para que puedas servirle con todo ánimo que Dios requiere para el ser humano. Así que Pablo, sabiendo todas estas cosas, da entonces su testimonio y él presenta y dice que nadie le va a echar cuento. Si los que se glorían en la carne, más yo, dijo Pablo, yo tengo que gloriarme, pero prefiero ir a las visiones, pues dijo Pablo, porque allá donde quiero gloriarme en el Señor.
no en las cosas del mundo. Dice Pablo, apóstol Pablo aquí, viendo la carta de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, dice el apóstol Pablo de esta manera. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hablando de los ministros que se transforman en ángel de luz, o sea, que predican palabra parejo, palabra, pero son camuflajeados, podemos decirlo así. Otra vez digo que nadie me estime por ser loco. De otra manera, recibidme como loco, para que aún me gloríe yo un poquito. Y lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza en gloria. ¿Ves? Aquí le está diciendo al pueblo, el apóstol Pablo, que quizás ustedes me van a llamar loco, pero tolérenme mi locura, porque estoy loco por Dios, pues eso quiere decir el apóstol Pablo. Yo estoy loco por Dios, y eso es lo que el mundo le dice al cristiano. Estos son locos, estos evangélicos no saben lo que hacen, no saben aprovechar el mundo, no saben vivir la vida, gozarse en el mundo. Déjeme decirle que sí sabemos, lo que es que no lo hacemos como lo hacen ellos, porque nosotros lo hacemos de diferente manera, porque ¿qué da el estímulo? La revelación de la palabra es un gozo, es un vino que viene al creyente de su Espíritu Santo y uno se puede gozar delante de la presencia del Señor. Pero allá en el mundo usted se goce cuando te ponen a tomar licor y cosas así, droga, y cuando le pasa el efecto, ahí se acabó el gozo. Pero este gozo que da el Señor a través de su Espíritu Santo, la revelación de su palabra, eso permanece para siempre. Por eso sí sabemos lo que es gozarnos en el Señor. Y Pablo dice, bueno, te lo llama como mi locura, pero voy a hablarle como loco aquí. Y dice, porque muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice Pablo. ¿Ves? O sea, y entonces empieza a narrarle lo que él es. Si ustedes dicen que son tal cosa, yo soy otro, dice, yo también soy. Dice el versículo 21, dice, dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos, pero en lo que otros tuvieran tuviere osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también, dice Pablo. O sea, ustedes son hebreos, ustedes sí son cristianos, a ustedes sí conocen la ley, yo también, le dice Pablo. Ustedes son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, yo también. También yo, dice Pablo. Son ministros de Cristo, como loco sabio hablo, y yo más, dice. O sea, que soy más todavía. O sea, estaba más gozoso todavía porque él sabía lo que estaba hablando. En trabajos más abundantes, en azote sin medida, en cárceles más en muerte. Muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes más uno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ves? Aquí está pasándole y diciéndole los sufrimientos que él ha pasado. Ustedes dicen que son maestros, yo también soy maestro. Ustedes son del pueblo de Israel, yo también soy del pueblo de Israel. Porque él dijo que él era de la tribu de Benjamín y circuncidado a los 8 días, imagínense. Fariseo de fariseos. Ustedes son fariseos, yo soy fariseo de fariseos. O sea, tenía con qué gloriarse Pablo, tenía con qué decirle, callarle la boca a cualquiera, pero él estaba hablando la verdad, él estaba hablando lo que él sabía, porque a él no conoció al Señor en la carne, como lo conocían los discípulos, pero él lo conoció en el poder de la resurrección, por lo tanto tenía con qué motivo y tenía la evidencia en su mano de lo que estaba hablando. Por lo tanto, él dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esto lo agarraron y los castigaban.
5 veces castigaron al apóstol Pablo, azotándolo con látigo allí. Y los judíos le daban 39 latigazos, porque se pasaban. Ese latigazo le iban a dar entonces el que lo estaba latigueando a Pablo. Por lo tanto dice, él recibió 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces peligrosos de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro peligros en la mar, peligro entre falsos hermanos. Mira, hasta los falsos hermanos salieron aquí a reducir, porque habían dejado a Pablo, que era Demas, que lo habían dejado. Y allí él también dice, hasta eso he padecido por causa de los hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Ves? O sea, ¿qué no pasó entonces el apóstol Pablo? Todo lo sufrió él en su cuerpo, en su ser. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra. Venía el padecimiento, el sufrimiento y la crucifixión por causa de la palabra. Él estaba allí transmitiéndole al pueblo lo que es servirle al Señor. Y no importaba fuera lo que fuera, qué pasara lo que pasara, porque allí estaba un poder mayor que estaba en él para resistir todas esas pruebas. Por lo tanto, le digo, amado hermano, no es que usted quizás no va a pasar todas estas pruebas como pasó el apóstol Pablo, porque Dios sabe a quién dársela. O como la pasó, podemos decir, Job. Job también pasó durísimo las pruebas allí cuando fue tentado por el diablo. Pero usted quizás pase unas luchas, unas dificultades, pruebitas, y no se queje, sino que sírvale con ganas al Señor. Allí Dios entonces le va entonces a premiar, porque dice, bienaventurado el varón que fuese tentado y no cayere, porque cuando es tentado y no cae, se recibirá la corona de justicia. Allí entonces, varón que sufre la tentación y no cae. Entonces allí vemos claramente que Dios entonces da la salida a todo problema, a toda dificultad. Pero también vemos allí que sabía Pablo que lo que sufría al presente no era de comparar con la gloria venidera. Él lo sabía y conocía todas las cosas. Él sabía que había algo mejor más adelante, algo al futuro que iba a ser mejor. Si él iba a soportar todas esas pruebas, todas esas luchas, pero al final él sabía que iba a vencer todas las dificultades. Allí estaba el apóstol Pablo rasgado, asentado en lo que él había creído. Allí vemos cuando dice, allí hay cuando Pablo recibe el poder de Dios para poder manifestarlo. ¿Manifestó Pablo al Señor en su carne? Sí, Pablo manifestó al Señor en su carne. Pablo dio el ejemplo porque allí estaba puesto adelante de la gente ese poder por Dios a Pablo, y Pablo entonces lo hizo accionar, porque era un accionar que tenía que hacerlo. Dice allí, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Por él dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, allí primera de Pedro 4, para que tengan una idea, las luchas y las pruebas que pueden venir del ser humano, pero allí Dios está presente. Dios está dispuesto a ayudar al hombre siempre y cuando haga la voluntad de él. Dice el apóstol Pedro allí, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, para que una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos
para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestado en el postrimero tiempo, para este tiempo, ¿ves? Para este tiempo va a venir la manifestación, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, ¿ves? Entonces, allí está, si es necesario, Dios va a permitirle al diablo que usted pase por unas pruebitas, unas luchitas allí, pero eso es una prueba que va a hacer entonces, el diablo va a tentarlo para que de usted quizás blasfeme, como hicieron a Job, para que usted reniegue de Dios y usted vuelva atrás. Es lo que va a tentar el diablo a hacer con usted. Pero allí está el poder de Dios, que es mayor que el que está en el mundo, mayor que la ley, y allí entonces va usted entonces a resistir toda tentación del diablo. Dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sean hallados en alabanza, ¿ves? Gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Así entonces, estando Dios en usted, a través del Espíritu Santo, usted entonces tiene esa virtud de Dios, tiene el poder de Dios para manifestar a nuestro Dios y Salvador aquí en esta carne mortal. Porque tiene entonces ¿qué? Las llaves. Usted tiene las llaves para accionar ese poder y decirle al diablo, te vas de mí. Allí el apóstol Pablo, hablando de lo que era todo este acontecimiento que le ha acontecido en su vida y que las luchas, las pruebas que vinieron a él, eso nadie podía echarle cuento, nadie podía decirle, eso no es así, tú eres loco, sí, pues ellos lo llamaban loco. Por eso digo, toleradme mi locura. Allí entonces vemos que el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 1, es un caso que aconteció allí, cuando él levantó un paralítico que estaba allí desde su nacimiento, un hombre con los pies torcidos allí, pero él lo levantó, estaba paralítico desde el nacimiento. Vemos allí cómo la gente puede ver a Dios en el hombre, pueden ver a Dios en el accionar del hombre y que las cosas, las obras son de Dios, pero muchos se tuercen el camino o tuercen la verdad y la hacen entonces que no sean las cosas correctas como Dios quiere que sean. Dice allí en el capítulo 14 del libro de Hechos, dice, y un hombre de Listra y potente de los pies estaba sentado cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso el ojo en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve? Este hombre tenía fe. Mira lo que dice la palabra. Pablo, viendo que este hombre tenía fe, allí le dijo, levántate. Y allí este hombre se levantó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua y canónica, dioses semejantes al hombre han descendido a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo ve los hombres que se dieron cuenta, se fijaron que la gente sí observaron al apóstol Pablo cuando estaban los dos, apóstol Pablo aquí y Bernabé, pero se fijaron cuando ellos ven el accionar que aquel hombre paralítico desde el vientre de la madre se levanta, de una vez vieron que el hombre, Dios ha mandado dioses, dice, han mandado dioses para acá semejante a los hombres. Se dan cuenta que Dios tiene que ser manifestado a través del hombre. No hay otra forma. Dios no tiene otro medio para trabajar, sino trabajar con el hombre.
al hombre lo agarra como instrumento, como vaso, allí como él, como el alfarero, y prepara ese vaso y allí entonces le va a dar las herramientas correspondientes, su naturaleza divina para que accione y sea entonces él el que va a presentar, el que va a representar a Dios aquí sobre la tierra. Por eso aquí estamos viendo claramente en las escrituras que los hombres del pasado representaron a Dios y allí lo reflejaron correctamente y la gente dieron testimonio que eran dioses aquí sobre la tierra, que estaban aquí hombres como dioses haciendo las mismas obras que el Todopoderoso podía hacer o llevar a cabo. Y allí dice lo que cuando ellos hacen eso, esa obra, ellos pronuncian eso. Dioses han descendido a nosotros, dicen ellos. Y a Bernabé llamaron, entonces le cambiaron el nombre, imagínense. A Bernabé le llamaron Júpiter y llamaron a Júpiter. Y Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, era el que predicaba. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, este era el sacerdote de aquella ciudad, trayendo con toros y a guirnalda delante de la puerta, querían con el pueblo sacrificar. Ahora aquí querían entonces adorar a Pablo, querían adorar a Bernabé, porque ellos estaban viendo a Dios en ellos, estaban viendo que eran unos dioses hechos de carne allí, pero Dios no permite a sus hijos ni a sus mismos ángeles que le rindan adoración. ¿Ves? Un verdadero hijo de Dios no va a permitir que le estén exaltando o adorándolo o postrándose delante de él. ¿Por qué? Porque él sabe que el único que tiene que adorar es al Todopoderoso. Por allí están, por eso que te dice en el 15, el apóstol Pablo dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que en ello está. Así está, o sea, y todo lo que está en ello. Así que Pablo está diciendo claramente que ellos no son objeto de oración, porque sabemos que Dios es un objeto de oración, pero esta gente estaba viendo a Dios en ellos, estaba viendo que eran pequeños dioses allí, y es lo que dice la palabra en realidad. Pero un hijo de Dios no puede dejarse adorar, porque el único que hay que adorar es a Jesucristo, al que se va a doblar toda rodilla, lo que dice la Biblia, que todas las rodillas se va a doblar, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el apóstol Pablo estaba allí claro con eso, que no podían adorarlo a él, y por eso se rasgó la ropa, se rompió, para que vean que nosotros somos hombres como ustedes, adoren a Dios, quizás le está diciendo. Y dice el versículo 17, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, hinchando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas apenas apaciguaba el pueblo, para que no les ofrecieran sacrificio. Ellos no querían sacrificio, ellos no querían alabanza, ellos no querían adoración, sino que adoraran a Dios. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia, que persuadieron a la multitud. Aquí está el diablo ya a través de estos hombres, para que trajeran entonces a contienda en contra de la palabra, que contrarrestar la palabra. Y dice entonces la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Allí entonces, ya como Pablo no se quiso dejar adorar ni nada, bueno, apedréenlo porque le metieron este falso testimonio, y allí entonces apedrearon a Pablo. Y pensando que estaba muerto, mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe,
Derbe. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, y volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ves? Que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no son cuentos de camino, amados hermanos, porque estos podemos decir que es perfección por padecimiento. Ellos tienen que ser perfeccionados de una u otra forma. Por eso que Pablo dijo que las pruebas son más preciosas que el oro, el apóstol Pedro, más preciosa que el oro. ¿Por qué causa? Porque ella es la que te va a forjar el carácter, ella es la que te va a llevar a esa estatura de perfección, el cual Dios quiere que el ser humano, el hombre, el hijo, la hija de Dios, lleguen a la plenitud de Cristo. Por lo tanto, entonces, dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo claramente decía, más, no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y eso es lo que la iglesia del Dios viviente, eso que los hijos del Dios Todopoderoso tienen que expresar. No vivo yo, sino más vive Cristo en mí, porque en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios. Eso es lo que dice la palabra y es lo que tiene que cumplirse, o se está cumpliendo, podemos decirle, porque es este tiempo que estamos viviendo, ya la culminación del cierre de este mundo. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, hablando de la iglesia, el cual allá aquella iglesia tuvo una gloria, pero la gloria venidera, que lo que nosotros ha de manifestarse va a ser más gloriosa todavía, lo que va a ser la iglesia más grande todavía, más poderosa, porque el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia, y va a ser entonces las obras mayores que jamás se han hecho aquí en el mundo. Aunque la Biblia dice claramente que el Señor Jesús, las obras que hizo, que si las hubiesen escrito en un libro, no cabrían en el mundo. Imagínense lo que quedó, los pequeños relatos que quedaron allí plasmados en la Biblia, que los 4 evangelios, tantos milagros, tantas maravillas que hizo el Señor, que si fueran sido escritas, no cabrían los libros en el mundo. Y imagínense las obras que pudieron ver los apóstoles. Por eso ellos, como testigos de esa presencia divina de Dios en ellos, o primero caminando y después luego en ellos pueden decir lo que nosotros hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, lo que hemos tocado tocante al verbo de vida. De eso también hablamos, lo que decía el apóstol Juan, porque ellos tenían la seguridad, la certeza que ellos habían padecido y lo que estaban padeciendo, pero sabían que venía una gloria mayor, una gloria venidera que no había forma, cómo decirlo, cómo expresarlo, porque no había palabra. Así que el apóstol Pablo manifestó a Dios aquí sobre la tierra en sus días, como también la iglesia, amados hermanos, del día de hoy tiene que manifestar al Todopoderoso igualmente, manifestar al Dios de la gloria. Pablo no se le concedió, podemos decirle, la transformación del cuerpo, porque él esperaba ser transformado. Él decía allí en el libro de Corintios, allí 1 Corintios 15, el apóstol Pablo expresó eso porque él pensaba que él iba a ver la transformación, él no iba a ver muerte, y Dios no le permitió eso porque era para nosotros, amado hermano, era para la iglesia del Dios viviente en este tiempo que estamos viviendo. Él fue el profeta de la primera edad, de la primera de iglesia de Éfeso, y
aquí estamos en la última edad, el cual es la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, el cual Dios dice que ella está desnuda, ciega, desventurada y aún no lo sabe. Por eso aquí vemos que el apóstol Pablo expresó, he aquí os digo un misterio. Esto 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, todas ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Entonces, el apóstol Pablo estaba aquí hablando que él iba a ser transformado, o sea, él no iba a haber muerte, porque Dios todavía no le había revelado todavía que el tiempo había llegado o iba a continuar unas 6, 7 edades más adelante, o sea, 6 después de la de él. Pero aquí él estaba confiando que los muertos en Cristo iban a ser primero y él, los que se habían quedado, iba a ser transformado. Él estaba pensando y confiando en eso, pero era para nosotros en este tiempo final, amado hermano. Dice, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Ves? Entonces, esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Claro, eso ya es cuando venga ya entonces la redención de nuestros cuerpos mortales, que será para pasar ya para la eternidad o subir al rapto, subir a las bodas de la fiesta del Cordero, de las bodas del Cordero. Y vemos que mientras no llegue esa transformación de estos cuerpos mortales, el cual tiene que llegar un día de esto, no muy lejano, tenemos entonces, antes que eso, mostrar entonces, revelar al Todopoderoso, manifestar al Todopoderoso aquí sobre la tierra, porque es el mandato de nuestro Salvador Jesucristo. Allí estaba entonces Pablo diciendo que él iba a ser transformado a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitará primero, luego de lo que hemos quedado seremos transformados. Allí no le tocó, tuvo que dormir en el polvo a esperar por nosotros. Por eso es que Hebreos, la gran galería de los hombres de fe de allá de Hebreos 11, dice claramente que ellos entonces están esperando por nosotros, no dándole que Dios da testimonio que ellos pasaron por esos grandes problemas, dificultades, pero no les dio la promesa, sino esperando que nos daría a nosotros la última promesa, o sea, la mejor, porque vamos a decirlo que Hebreos 11, allí, cuando el apóstol Pablo está hablando claramente de esa gran delegación, hombres de fe, hombres que lucharon grandemente por la palabra y allí alcanzaron testimonio, pero no les fue dada la promesa todavía. Dice en el versículo 17, esos hombres que pelearon la buena batalla y fueron, 11:37, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe. ¿Ves? Entonces, estos hombres que manifestaron al Señor dieron testimonio por fe que eran hijos e hijas de Dios y no recibieron la promesa. Imagínense, todavía
Pablo, con todo lo que hizo, con todo lo que pasó, todo el sufrimiento, todo el vituperio, todas las luchas, las dificultades que tuvo, que fue golpeado por multitudes de veces con látigo, piedra, vara, y no pudo alcanzar la promesa, dice la Biblia, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fuesen perfeccionados sin nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No ve usted el privilegio, la gran virtud que Dios tiene para nosotros, la gran promesa que tiene Dios para nosotros? La virtud es el poder, su Espíritu Santo en el hombre, en el Hijo y la hija de Dios. ¿Para qué? Para que en esta carne mortal pueda manifestar al Todopoderoso, al Dios de la gloria. Ahora, vemos que lo que está aconteciendo este tiempo, porque Dios tiene que manifestarse aquí sobre la tierra, así como se manifestó en Jesús allá en Israel en el tiempo pasado. La iglesia tiene que manifestar entonces sus hijos aquí al Señor. Pero la iglesia de este tiempo sí tiene esa promesa de ¿qué? De ser transformado, de ser ¿qué? Redimido a través de la redención de nuestros cuerpos mortales. Al recibir la redención será transformado. Así este cuerpo será entonces pasado para ese cuerpo glorificado, porque estamos entonces ¿qué? En el tiempo final. Pablo no lo pudo alcanzar. Los hombres del pasado, todos los apóstoles no lo pudieron alcanzar, pero usted y yo sí lo vamos a alcanzar. Vamos a ser transformados cuando al final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego lo que quedamos seremos transformados, porque estamos en el tiempo final, amado hermano. Así que, ¿qué es la iglesia entonces? La elegida, la que se le ha dado entonces la facultad de todas las cosas, de manifestar al Todopoderoso, amado hermano. Es la facultad que le están dando al Señor, al pueblo de Dios, de perdonar pecados y de hacer todas las cosas, de atar y desatar, porque es lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios le ha entregado las llaves, así como le dijo Pablo, a ti te doy las llaves del reino. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y lo que desates en la tierra, yo lo desato allá en el cielo. O sea, esa potestad le ha sido entregada a la iglesia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es su elegida, es la elección que Dios escogió y lo tiene entonces que hacer. Y vemos allí, ¿cómo es posible que ustedes van a perdonar pecado? Quizá diga usted, pero déjeme decirle que la Biblia lo dice, y se lo dice la Biblia porque Dios lo ha decretado de esa manera. Allí en Mateo capítulo 18, allí el Señor dice claramente que la iglesia tiene esa potestad, porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, porque es Dios entonces dándole a conocer todos esos misterios. Mateo 18, 14, leamos del 14 y ve usted allí lo que dice el Señor. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda. No es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y radgúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si te oyere a ellos, dilo. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ve usted? Allí están todos entonces puestos todo eso en la iglesia.
todo Dios lo ha dado entonces a la iglesia. Todo el poder lo ha entregado a la iglesia. Así como Él cuando se levantó, cuando manifestó al Todopoderoso aquí sobre la tierra y se levantó al tercer día de los muertos, Él dijo, tengo el poder del cielo y de la tierra, y a quien quiero lo doy. Entonces, allí estaba entonces el Todopoderoso, vestido de carne, como un ser humano, cualquiera, que la gente si lo veía, no podía verlo, pero lo que resulta que lo que estaba dentro de él era el mismo Dios, y así como estaba en Jesús, aquí está también en su iglesia el mismo Dios. Así que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidiere, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Allí está Dios entonces caminando nuevamente aquí sobre la tierra, en pieles humanas, aquí dándose a conocer, mostrándose al mundo, para que sepan que hay un Dios todopoderoso que está manifestándose y dándose a conocer nuevamente. Aquí vemos la iglesia universal, no es solamente la iglesia de Barquisimeto, vamos a decirlo así, porque estamos aquí transmitiendo desde Barquisimeto. No es la iglesia de Benecer, no es la iglesia de aquí de ningún lugar, sino la iglesia universal que está alrededor del mundo, el globo terráqueo, que es un solo cuerpo, el cual tiene que manifestar a ese Dios grande y poderoso, el cual es Jesús. Nuevamente Jesús en la tierra, sí, pero caminando en pieles humanas, en hombres y mujeres que le han creído a Él. Por lo tanto, es la demanda de Dios entonces para usted, hermano que me escucha. Entonces, si Dios le ha entregado a usted un poder, usted tiene que accionarlo, tiene que darlo a conocer, porque es lo que Dios quiere. No quiere que te guarda lo que Dios le ha dado, porque si usted guarda como aquellos hombres que le dio los talentos, le dio 3 y 2 y 1, pero cuando llegó el hombre a buscar los talentos, pues se veía de viaje, y el que tenía 3 le tenía 3 más, se lo multiplicó, y aquel que tenía 2 le tenía 2 más, se lo multiplicó también, y al que tenía 1 le dijo, no, yo no lo quise guardarlo porque sé que eres un hombre recio, que donde tú cosechas, donde no siembra, o donde siembra. Y allí estaba que tuvo temor y lo guardó más bien. Allí entonces el Señor le dijo, siervo inútil. Entonces le quitó el talento y se los dio al que tenía más. Allí entonces vemos que Dios entonces está llamando a hombres y mujeres que le sirvan y que le dé entonces cumplimiento a la palabra, cumplimiento a la profecía, que es manifestarlo a Él aquí sobre la tierra. Dios entonces está llamando a su iglesia a que se acople, a que se alinee y que busque más de la presencia del Señor, para que sea entonces Dios entregarle ese poder en sus manos. Lo estamos viendo en nuestro medio, pero Él quiere que se lleve a cabo en todo el globo terráqueo. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, quizás todo te diga, no, pero eso no puede ser. Dios va a estar en ese hombrecito, en esa mujercita. Dios le plació de esa manera, tomar esos vasitos de barro, humilde, sencillo, y manifestarse en ellos. Dios le plació de esa manera, y Dios lo dijo en su palabra, que Él vino a buscar lo más sencillo. Él vino a buscar lo que no servía. Él vino a buscar lo más vil del mundo, que estaba perdido. Pero Él dijo que ninguno de lo que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera las escrituras. Así que, amado hermano, si usted está en las manos de Dios, usted está en el programa de Dios, usted va a tener que llegar de una u otra forma y creer la palabra como está escrita. Si Él le ha entregado ese poder, ese dominio a la iglesia para que lo manifieste, usted, si está metido en el programa, usted va a tener que hacerlo sea como sea. La unidad de su iglesia, Dios quiere llevarla a cabo, llevarla que se una como un cuerpo. No puede estar un brazo por allá, una mano por aquí,
un pie por allá y otro por acá, no, el cuerpo tiene que estar unido completamente para que sea entonces ese cuerpo perfecto de Jesucristo. Dios no tiene miembros ociosos, miembros que estén mutilados, que un cuerpo sin manos, sin un brazo, no, tiene que estar completo. Por lo tanto, Dios requiere la unidad de su pueblo para así poder manifestarse a plenitud, porque si Dios se derramó en Cristo allá, en la plenitud de Dios sobre Cristo, Cristo se ha derramado ahora entonces sobre su iglesia en toda su plenitud. Déjeme decirle que no la dio por parte, el Espíritu Santo no lo va a dar por parte, lo va a dar completo. Así que Dios va a estar allí con usted, amado hermano, si usted va a hacer entonces la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios en su gran misericordia, entonces, dándonos a conocer estos detalles, estos misterios, para que así entonces podamos hacer la obra, llevar a cabo esa gran obra que Él ya decretó por boca de sus santos profetas. Viendo entonces su manifestación, hecha por su palabra, y Pablo pudo expresar entonces allá cuando dijo que cuando estos cuerpos mortal sea investido de inmortalidad, entonces será dicha la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con justicia. Por eso él expresó en su ser, dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Ves? Porque sabemos que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ves? Y allí entonces, si el aguijón de la muerte es el pecado, ese aguijón Dios lo quitó al diablo cuando lo lancearon allá en la cruz del Calvario. Metieron la lanza y le perforaron el costado. Dice la Biblia que allí salió agua y sangre de su costado, que significa la sangre para limpiar y el agua para bautizar, el cual es el bautismo del Espíritu Santo, que tiene que venir el creyente para que así pueda entonces manifestar al Dios Todopoderoso. Así que, amigo que me escuchas, hermanos, si usted está entonces entre la elección divina que Dios ha escogido, usted tiene que manifestar a Dios, tiene que buscar la unidad para que Dios entonces pueda usarlo, así como usó a esos grandes hombres de allá del pasado. Vemos a Moisés, un ejemplo. Moisés, cuando estaba allí, que Dios lo llamó para que fuera a libertar al pueblo de Israel, Moisés dice que no sabía hablar, pero Dios le dijo: tú serás Dios. ¿Quién hizo la boca? Le dijo el Señor. ¿Quién hizo la oreja? ¿Quién hizo al hombre? No lo hice yo, dice el Señor. Así que tú vas a ir y vas a libertar al pueblo. Y está bien, dice, tú vas a ser Dios entonces, y Aarón será tu profeta. Entonces, allí decretó entonces que Moisés iba a ser Dios, tomar el lugar de Dios, imagínense. Por eso la Biblia dice: dioses sois. En medio de reuniones juzga a Dios, ¿ves? En medio de su pueblo, el cual son sus pequeños dioses aquí sobre la tierra. Es el tiempo, amado hermano, el cual estamos viviendo, que es esa iglesia que es pequeña, el cuerpo místico del Señor. Reunidos completos son muchos, pero en cada lugar hay miembros del cuerpo del Señor, el cual tiene que manifestar al Dios Todopoderoso. Por eso dice que son pequeños dioses sobre la tierra, el cual llamarán las cosas a existencia, hablarán y las cosas acontecerán. ¿Por qué? Porque no es el hombre, sino es Dios hablando a través del hombre. Boca usando a labios humanos, usando manos humanas, usando pies humanos, porque es el instrumento que Dios ha escogido desde el principio para manifestar al Dios Todopoderoso aquí sobre la tierra. Así que es la elección del Todopoderoso, la elección que va entonces a hacer que este mundo conozca nuevamente que Dios está sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso allí vemos que en Romanos 8 dice que la 8:19, porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve?
Toda la creación está gimiendo. Todas las criaturas están gimiendo. ¿Por qué? Porque se manifieste esos hijos de Dios aquí sobre la tierra. Así que usted va a ser entonces un instrumento en sus manos para que Dios pueda usarlo. Dios pueda tomar ese vaso de barro y allí entonces hacer la obra que Dios quiere hacer a través de usted. Pero si usted se rinde, es la otra pregunta, que ¿quiere usted rendirse delante del Señor? ¿Quiere usted hacer las obras que Dios quiere llevar a cabo? Entonces tiene que prepararse y decirle: Señor, aquí estoy, úsame como instrumento en tus manos. Así como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Entonces hablamos de Moisés. Moisés, entonces, cuando Dios lo llamó, sacó el pueblo y lo llevó por el desierto. Dice que lo llamó después al monte Sinaí, y allí a darle las tablas de la ley. Pero tuvo 40 días y 40 noches allí en la presencia del Señor. Imagínense, esta carne mortal que nació en pecado, pecaminosa, pero cuando está delante de la presencia de Dios, imagínense lo que puede pasar al ser humano estando en la presencia de Dios. No importa los pecados que usted pueda tener, no con lo que usted ha hecho, pero si usted se pone delante de la presencia de Dios, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a purificar y Dios lo va a preparar para darle de su naturaleza divina. Así como lo hizo con Moisés. Bueno, Moisés, cuando estuvo entonces en la presencia de Dios, dice que descendió con sus tablas allí y dice que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque su faz, su rostro resplandecía, y se lo puso para que el pueblo no fuera a poner los ojos en él, o sea, no lo fueran a adorar, para que usted vea que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no recibe adoración, no acepta adoración, porque la adoración solamente se le da a uno, y es al Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Así que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su rostro para poder entonces mirar, que lo miraran a Él, y no le pusieron los ojos en Él. Eso es lo que dice en 1 Corintios, cuando Moisés subió allá y estaba entonces atónito, yo mirando allí a Moisés, y Moisés puso ese velo para que no se fijara en él, porque si no, entonces iban a chocar y él no iba a aceptar esa adoración. Allí vemos claramente cuando, vamos a ver si conseguimos esa escritura, creo que es 2 Corintios 3, sí, 2 Corintios 3, dice, hablando del ministerio: y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ve? Allá estaba Moisés bajo el pacto de sangre animal, ¿ve? Pero aquí estamos bajo el pacto del Espíritu Santo, la misma sangre de Dios, Jesucristo. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto más la gloria esta? Entonces dice el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en él, en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy le queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, en el cual por Cristo es quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquella gente decía: a Moisés conocemos, pero ¿quién es? A no lo conocemos, le decían a Jesús. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí
hay libertad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Usted entonces va a tener libertad para allí manifestar al Todopoderoso. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Así que de día en día, de gloria en gloria, vamos caminando en este mundo, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que manifestemos al Señor Todopoderoso. Así que usted, amado amigo que me escucha, hermano que me escucha, la unidad viene y va a ser, así sea forzosa, Dios la va a llevar a cabo, porque Dios le va a entregar las herramientas, las virtudes de Él, para que lo tenga que manifestar aquí sobre la tierra. Y el que no quiera, Dios automáticamente lo va a apartar. Por lo tanto, el consejo que le podemos dar es: busque más del Señor y busque revelación, que Dios le muestre esta gran verdad, porque Dios tiene las herramientas preparadas para entregársela en sus manos, ese poder a través de su Espíritu Santo, para que así le pueda usted manifestar. Él dijo que este cuerpo tiene que ser perfecto, este cuerpo tiene que llegar a la plenitud de Cristo. ¿Y cómo va a llegar a la plenitud de Cristo? Por eso él dijo: puse apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para la perfección de los santos. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y que Dios le dé las gracias y sabiduría para entender el propósito del cual lo ha llamado, y pueda entonces usted ser un instrumento en su mano y manifestar al Dios Todopoderoso, porque en esta carne mortal tenemos que manifestar a Dios. Esa es la gran verdad de las Escrituras y tiene que llegarse a cabo. Así que Dios me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirme, Señor, hablar tu palabra, Señor, y sea usted, Señor, guiando, Señor, a cada vida, a cada hermano, Señor, a cada hombre, cada mujer, Señor, que está allí atento a su voz, Señor Jesús, para que usted entonces pueda darle a conocer, Señor, cómo tienen que comportarse en este mundo, cómo saberse dirigir, Señor, y pedir de su ayuda para que usted pueda mostrarse a través de ello, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayuda a tu iglesia, Señor Jesús, que está alrededor del mundo. Sea usted manifestando, Señor Jesús, directamente a cada uno de ellos y mostrándole, Señor Jesús, también igualmente para qué es lo que vamos a hacer, Señor Jesús. Porque no podemos hacer nosotros por nosotros mismos las cosas, sino tiene que ser usted mostrándonos, Padre eterno. Por eso necesitamos de tu ayuda, de tu guianza, de tu dirección, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayuda, Señor, a aquella vida que no te conoce, Señor. Muéstratele, Padre eterno, igualmente, Señor Jesús. Dale revelación por tu Espíritu Santo, y lo que tenga enfermo, sánale, Padre eterno. Para gloria te lo pedimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa, amados hermanos y amigos, y es darle entonces la invitación para que Dios mediante mañana esté otro de mis hermanos aquí llevando su santa y bendita palabra. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.